Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. Representar a Dios en imágenes. Institución de la religión cristiana por Juan Calvino. La Escritura, teniendo en cuenta la ignorancia y la debilidad de los hombres, es expresa con fuerza a la hora de distinguir al verdadero Dios de los que han sido inventados. Específicamente lo contrasta con los ídolos, y lo hace no porque apruebe lo que con dotes seductores inventaron los filósofos, sino para dejar más clara la necedad del mundo y mostrar que todos, al regodearse en sus especulaciones, han perdido el juicio. Además, se distingue a Dios y se excluye toda divinidad formada en el mundo, para que todo lo que los hombres inventan quede reducido a la nada, y aprendamos que solo Dios puede dar testimonio de sí mismo. Pero como en todas partes del mundo se impuso la práctica estúpida de representar a Dios con imágenes, las ha habido de madera, de piedra, de oro, de plata y de todo material perecedero. Es muy necesario comprender que todas las veces que se representa a Dios, así su gloria queda rebajada por este error idólatra. Así pues, después de haber declarado que Él es el único soberano y para enseñarles cómo se le debe servir, Dios dice en su ley: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Con el fin de refrenar todo atrevimiento y de desalentar cualquier tentativa de representarlo materialmente, enumera brevemente cómo los hombres, en su superstición, se ponen a falsificar la verdad. Sabemos que los persas adoraron al sol, y cegada su inteligencia, hicieron dioses a la estrella del cielo. En Egipto, son los animales de la tierra, e incluso cebollas y los puerros, los que representaron a los dioses. Los griegos se creían más sabios y exquisitos, porque adoraban a Dios bajo representaciones humanas. Pero Dios, al condenar las imágenes, no establece distinción entre una que le quedan bien y otras que no. Sin excepción, Dios reprueba las estatuas, pinturas y otras representaciones que los idólatras imaginaran para tenerle cerca. Es fácil comprender las razones de esta prohibición. Está escrito: oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra. Deuteronomios capítulo 4, versículo del 16. Vemos cómo Dios se levanta contra todas las representaciones para que quede claro que los que fabrican esas formas visibles se alejan de Él. En cuanto a los profetas, bastará con uno, Isaías. Él insiste más que los otros profetas para mostrar que la majestad de Dios es así atacada y gravemente lesionada. A Dios, que no tiene cuerpo, le hacen una forma material. Al que es invisible lo representan de una manera visible. Al que es espíritu lo quieren asemejar a un objeto muerto. Al que lo llena todo con su infinita esencia lo quieren representar con una imagen de piedra, de madera o de oro. Isaías capítulo 40, versículo 18 y 41, versículo 7, 29. Esto es lo que también Pablo dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hechos capítulo 17, versículo 29. Por eso, podemos llegar a la conclusión de que las estatuas que uno esculpa, las imágenes que uno pinta para representar a Dios, le desagradan profundamente, porque atentan gravemente contra su majestad.
No hay, pues, de qué sorprenderse cuando el Espíritu Santo se expresa con tanta claridad desde el cielo para hacer que los pobres idólatras se arrepientan en la tierra. La queja de Séneca, que menciona a Agustín, es clara. Deplora que a los dioses sagrados, inmortales e inviolables se les dediquen materiales viles y sin valor, que se les ponga rostro de hombres o de animal, según la imaginación de cada uno, se les hace machos y hembras a la vez, se les dan distintos cuerpos y a continuación se les llama dioses. Si estuvieran vivos, resultarían abominables como monstruos. Así pues, vemos una vez más que los que defienden las imágenes se esfuerzan en engañar con la pretensión de que les fueron prohibidas a los judíos a causa de su tendencia a la superstición, como si el motivo de la prohibición de Dios afectase solo a una nación, cuando dicho motivo en esencia es eterna y el orden permanente de la naturaleza. De hecho, Pablo, al predicar contra la idolatría, no se dirigía a los judíos, sino también al pueblo de Atenas. Es cierto que Dios ha mostrado en ocasiones su presencia por medio de signos, pero los signos que Dios eligió para manifestarse a los hombres estaban destinados al mismo tiempo a enseñar y advertir de su esencia que supera nuestra comprensión. La nube, el humo y el fuego, Deuteronomios capítulo 4, versículo 11, aun siendo signos que manifiestan la celestial gloria de Dios, impedían elevarse más allá debido a su carácter limitado. Se sabe que Moisés, con quien Dios se relacionó de manera más familiar que con ningún otro, no pudo conseguir verle cara a cara. A petición, Dios le respondió que ningún hombre puede verle y vivir. Éxodo capítulo 33, versículo del 3 al 23. El Espíritu Santo se apareció bajo la forma de una paloma, Mateo capítulo 3, versículo 16. Pero como eso fue algo efímero, vemos que los creyentes recibieron la enseñanza mediante un signo excepcional y de corta duración, de que era necesario creer en el invisible Espíritu Santo y que no hay que buscar una representación exterior, sino descansar en su gracia y su poder. Que Dios se haya aparecido en alguna ocasión bajo la forma de un hombre es algo que debemos interpretar como una preparación para la revelación que tenía que intervenir en la persona de Jesucristo. Y a los judíos les estaba prohibido que eso les sirviera de pretexto para hacerse una estatua con forma humana. El propiciatorio bajo el cual Dios manifestaba de forma muy patente su poder se hizo con tantas indicaciones que dejaba clara la imposibilidad de mirar a Dios sin ser completamente arrebatados por la admiración. Éxodo capítulo 25, versículos 17, 18 y 20. Los querubines que tenían las alas desplegadas lo cubrían. Un velo puesto delante lo cubría. El lugar estaba cerrado de tal manera que nadie viese nada. Es, pues, evidente que los que se obstinan en mantener las imágenes de Dios y de los santos, alegando inspiración en los querubines, carecen de juicio y razón. En efecto, ¿qué sentido tenían esos querubines sino el de convencernos de que ninguna imagen visible puede representar los misterios de Dios? Al cubrir el propiciatorio con sus alas, su función era que no solo la de impedir que se viera, sino la de frustrar toda curiosidad. Se sabe también que los profetas no describen a los serafines que se les aparecieron con el rostro cubierto, Isaías capítulo 6, versículo 2, para dar a entender que la gloria de Dios es tan grande que los propios ángeles se apartan, porque no pueden mirar a ella sin perfección. Los pequeños resplandores de esa gloria que quedan impresos en ellos escapan de nuestra vista humana. Los querubines se ordenaron en la época pasada en que la ley tenía una función pedagógica. Sería pues absurdo extraer una lección para nuestros tiempos. Bien sabemos que el tiempo de la infancia ya pasó, como dice Pablo, eso nos distingue de los judíos. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Es vergonzoso que los escritores paganos e incrédulos hayan interpretado mejor y más adecuadamente la ley de Dios que los papistas. Juvenal reprocha a los judíos que adoren a simples nubes y a la divinidad del cielo. Es verdad que se equivoca y que sus propósitos son malvados y groseros. Sin embargo, al afirmar que los judíos no han tenido imágenes,
habla con más justicia que los papistas que pretenden lo contrario. En lo que concierne a la inclinación de los judíos por volverse hacia los ídolos de manera periódica y con fuerza, como por oleadas impetuosas, cuidémonos de acusarlos de un vicio que es general. No nos durmamos en nuestra autocomplacencia, como si estuviésemos exentos de culpa en este aspecto. Eso es lo que dice el Salmo cuando afirma que los ídolos de los paganos son de oro y de plata, obras de manos de hombres. Salmos 114, versículo 4 y 135, versículo 15. El profeta demuestra así que lo que se representa por medio del oro y de la plata no puede ser los dioses, porque todo lo que concebimos de Dios por nosotros mismos no es más que una vana ficción. Denuncia el oro y la plata, y no el barro y las piedras, con el propósito de mostrar que el valor y la belleza no llevan a ninguna parte en ese sentido. Concluye que no hay razón alguna para hacerse dioses de una materia inanimada, e insiste en ese punto al decir que los hombres mortales son necios al llegar incluso a otorgarle el honor de Dios a sus ídolos, cuando ni siquiera pueden estar seguros de respirar ni siquiera un minuto. El hombre, que debe reconocer la fragilidad de su vida, quiere no obstante que se considere como Dios a un trozo de metal al que él mismo habrá otorgado un origen divino. ¿De dónde procede esa majestad que se le reconoce a los ídolos, si no es del gusto y el deseo de los hombres? Un poeta pagano se burló de esto, de inventar un ídolo parlante. Antaño fue un tronco de higuera, un trozo de leña inútil, hasta que un carpintero, preguntándose qué iba a hacer conmigo, decidió que yo sería un dios. ¿No es increíble que un campesino cuya vida va menguando a cada minuto decida transferir por arte propio a un tronco seco el nombre y la dignidad de Dios? El poeta en cuestión, un epicúreo, sin tener ninguna consideración con la religión, quiso simplemente ridiculizar la locura del mundo. En cuanto a nosotros, dejemos esto. Estemos más bien atentos a las amonestaciones del profeta, y que con vigor ponga su dedo en nuestra llaga. Los que se calientan, asan y ponen a hervir la carne, cuecen su pan con el mismo leño que usan para hacerse Dios. Son del todo insensatos. Isaías capítulo 44, versículo del 15 al 17. En otro pasaje, el profeta los acusa de ser culpables ante la ley y le reprocha no haber comprendido cómo fue creado el mundo, porque no hay nada más raro que querer medir con 5 pies lo que es infinito, y va más allá de toda comprensión humana. La experiencia nos enseña que un error tan abominable y contrario al orden de la naturaleza es un vicio habitual entre los hombres. Es importante señalar que la Escritura, en su deseo de condenar las supersticiones, utiliza a menudo esta forma de hablar. Los ídolos son una obra hecha por manos de hombre y no tienen nada de autoridad de Dios. Para que comprendamos que los cultos salidos de la imaginación humana son detestables. Isaías capítulo 40, versículo 18. Este reproche es aún más grande en los salmos. Los hombres, creados con la inteligencia para conocer que todo es dirigido por el poder de Dios, han recurrido a cosas inanimadas y desprovistas de sentimiento. La corrupción de nuestra naturaleza malvada, que afecta e impregna casi todo el mundo, colectiva o individualmente, hace que al final el Espíritu Santo maldiga a los que hacen ídolos y confían en ellos, y los haga semejante a ellos. Salmo 115, versículo del 4 al 8. Dios reprueba en general todas las representaciones que los hombres creen hacer de Él, ya sea con sus martillos o con sus pinceles, porque son una afrenta contra su majestad. Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.